Cristian, estamos de regreso, estamos en el aire. Estamos de vuelta, estábamos escuchando una canción de Maroon 5, Memory. ¿Qué significa eso, Chantal, esa canción? ¿Cuál es el contenido de la canción? En el fondo es un brindis por los que estamos y un brindis por los que ya no están con nosotros. Y que en el fondo cuando uno empieza a brindar por esas personas te traen un montón de recuerdos bonitos, recuerdos de historia y en el fondo alegría. Uno tiene que recordar a las personas que ya no están con nosotros con alegría, recordar esas vivencias. Así Buen que yo tema. creo que a mí me gusta, fíjate tú, siempre me acuerdo de todas esas personas que ya no están a mi lado. Eso, aparte, es una de las buenas bandas, de esas que es grato disfrutarlas, Maroon 5. Así es. Había un tema que estábamos conversando anteriormente, me hubiese gustado poder, digamos, dar un par de enfoques. ¿Y por qué preguntaba? Porque el tema de cuánto es el tiempo que debería una persona tener un DICOM o tener la información de sus deudas, porque lo relaciono y lo colisiono con las anotaciones penales, que es lo que hizo Reinaldo, hizo, digamos, un paralelo respecto a eso. Y yo no soy muy partidario de las cadenas perpetuas. Y cuando digo cadena perpetua me refiero a que el hecho de que una persona tenga que arrastrar en su historia de vida, digamos, un recuerdo de algo que ya sea un delito, error o lo que sea, porque a veces se cometen delitos por muchas razones distintas. Entonces la pregunta es si eso debe acompañarlo el resto de la vida. Y la verdad que el sistema penal, o al menos se ha teorizado de que no es bueno no tener la posibilidad de no hacer una eliminación de anotaciones penales, principalmente porque la reinserción no se puede desarrollar si no hay una eliminación de anotaciones prontuariales. Es importante darle a las personas la oportunidad que se reinserten a la sociedad y lo hagan también con canasta limpia, digamos, que no tengan ahí una anotación donde aparezca un determinado delito. Y esto es un derecho, el derecho a comenzar de nuevo, el derecho a cometer errores, a equivocarse y a tener una nueva vida, en definitiva. Entonces, si eso se permite en materia penal, la pregunta es por qué con mayor razón debería permitirse probablemente en materia de deuda. Yo soy de aquellos que defienden al acreedor, naturalmente, porque el acreedor es el que puso la confianza en aquella persona que se transforma en deudor. Por lo tanto, el derecho tiene que construirse sobre la base de proteger a ese acreedor. Pero si ya han pasado los plazos de prescripción, por ejemplo, para cobrar esa deuda, la pregunta es qué sentido tiene seguir manteniendo una anotación de algo que es incobrable, que en definitiva ya no tiene acción para poder exigir su cumplimiento. Entonces, ahí hay una reflexión. Y este tema, estas dos materias, la eliminación de anotaciones penales y el tema de el histórico DICOM, digamos, lo aprovecho de conectar con algo, y yo sé que esta cuestión es súper polémica, y ambos no me van a encontrar razón en lo que voy a decir, pero yo creo que es una cuestión que tenemos que reflexionar, y que se refiere a la amnesia digital o el derecho al olvido, porque en este gobierno al menos han aparecido muchos nombramientos de personas, ministros, no sé, subsecretarios, varios cargos, que le hemos revisado los Twitter, hemos revisado su historial digital, su comportamiento en las redes sociales anteriormente, y nos hemos encontrado con aberraciones. Y el caso más patente, o más reciente, mejor dicho, lo que planteábamos, lo que planteaba Reinaldo al principio del programa respecto a la persona que tiene que dirigir el metro estaba llamando a saltarse el torniquete, entonces era una paradoja increíble. Entonces, el tema es si las personas son las mismas durante toda la vida o también existe el derecho a que nosotros podamos arrepentirnos de lo que dijimos, escribimos o señalamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Es la misma persona alguien de 20 años que hace una publicación en toda su etapa de rebeldía, probablemente idealista, soñador y cuanta cosa, y esa misma persona a los 60 años es el mismo ser humano? ¿Tiene que arrastrar con esa carga de todavía que aparezca en el buscador de Google lo que dijo, lo que hizo, lo que señaló, lo que sentía, lo que pensaba hace 40 años atrás? Yo creo que es una discusión interesante. En Chile al menos no existe, no está consagrado esto del derecho al olvido, la amnesia digital, pero sí están algunas legislaciones comparadas empezando a trabajar sobre esto, porque, insisto, muchos de nosotros podemos haber dicho algo que en algún momento nos arrepentimos, porque en la vida normal sí nos arrepentimos. A veces decimos cosas que nos arrepentimos y pedimos disculpas, pedimos perdón. El problema está en que si lo decimos digitalmente, no tenemos la posibilidad de que se olvide, porque va a quedar toda la vida ahí expuesto a disposición de quien quiera consultar nuestro comportamiento pretérito.
Claro, pero Pero por yo creo otra que es súper parte, importante lo que acabas de decir, si es que uno se disculpa posteriormente. Cuando hablamos de todos estos errores, por ejemplo, la persona del metro, en ningún momento ha hecho un mea culpa, oye, en realidad sabes que tenían razón, no ha haber sido comentario porque avivé en el fondo eh, este sentimiento, pero uno no escucha las disculpas. Y yo creo que es un poco lo que falta. Yo creo que tú tienes toda la razón, hay que uno cambia y uno madura finalmente, y las experiencias te van haciendo tener otro punto de vista, pero creo que debe haber una disculpa, y yo creo que frente a una disculpa uno sí debiera de olvidar ciertas cosas o darse cuenta que la persona maduró y cambió su forma de pensar. bueno, yo tengo una opinión ahí, o sea, pensemos que todas estas declaraciones en el caso de Nicolás Valenzuela fueron de hace menos de 3 años atrás. Eso sí, Hay pues, son imágenes recientes. clarísimas cuando el diputado Boric, o sea, era un parlamentario, o sea, no era cualquier ciudadano, saltaba los torniquetes, pasaba por debajo un torniquete, y eso él mismo lo levantaba en las redes sociales, ¿no es cierto? Porque era una manera de incentivar a la rebeldía en esa situación, que ya no le llamamos estallido, o sea, fue una revolución octubrista, o sea, eso fue en definitiva. Y lo otro es re fácil, pues se han equivocado en un montón de cosas y después piden disculpas, entonces yo te pego, te paso a llevar, te daño algo y después te pido disculpas. O sea, al final no hay un arrepentimiento real. Entonces yo creo que también ciertamente uno madura a través del tiempo ciertas cosas que comete cuando joven. Yo también hice leceras de cable, nomás. Pero ya ahora, si más viejo repito ese tipo de cosas, ahí ya creo que el asunto es un agravante, ¿ah? No es un atenuante. Ahora, Muchas perdón, veces el tema de los borrachos, antes no, es que andaba curado, decía un tipo, y lo expresaba como atenuante, y en nuestra legislación no, no, el ya, cometer un delito en estado de ebriedad es un agravante, no un atenuante. Entonces, ese tipo de cosas, claro, y muchos jóvenes, ¿no es cierto? A lo mejor tuvieron estados de ebriedad o a lo mejor se fumaron un pito de repente, pero repetir esas conductas varios años después, no sé, pues en este caso estas personas fue solo 3 años atrás, así que yo ahora, creo que hay que reflexionar harto sobre eso y seguramente nuestros parlamentarios en algún minuto lo tendrán que hacer, po. sí, pero hay un detalle, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, con las dos aseveraciones que hacen, y sobre todo con el hecho de que lo que hicieron o dijeron es muy reciente, o sea, una cuestión casi coetánea. No creo que una persona después de 3 años haya dado el salto cuántico a la madurez y no, no creo. Yo creo que si alguien está manifestando opiniones distintas por una conveniencia política del momento. Pero lo que sí se produce muchas veces, y esto ya es muy injusto, que exista, por ejemplo, una funa injustificada, una funa injusta contra alguien, y eso va a quedar en las redes sociales, eso va a quedar en el buscador. Esa persona no hizo nada probablemente por merecer esa denostación pública, y va a quedar ahí dando vuelta, digamos, en el ciberespacio. Entonces, yo creo que hay que hacer una distinción también, porque cuando la persona es responsable de sus dichos, hágase cargo probablemente, y que aparezca, digamos, en el futuro no es tan grave como a alguien que haya sido injustamente agraviado. Y en esos casos yo creo que tiene que existir la posibilidad de que las personas, presentando esos antecedentes, soliciten a quien corresponda la eliminación de ese tipo de publicaciones, porque por un lado el tema de los datos, la ley de datos personales sí permite, por ejemplo, eliminación de datos. Yo le pido a una empresa, utilizando, digamos, una ley que ya tiene 10, 15 años de utilización en Chile, que no se haga tratamiento con mis datos personales, y eso lo puedo lograr. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puedo hoy día hacer lo mismo con las redes sociales, que es una materia que hoy día casi estamos muchas horas del día vinculados, digamos, en este espectro, y por lo tanto yo creo que tiene que haber una regulación, y nuestros parlamentarios, una vez que salgan de esta desconcentración constitucional en la cual estamos inmersos, esta fiebre, yo creo que hay que empezar a ponerse a legislar sobre materias que hoy día se está haciendo necesario hacer. Oye, bueno, queridos radioescuchas, estamos conversando con Cristian Macaya y Chantal Robert de la Mabotier, y estábamos viendo diversos temas respecto de una ley que se estaría buscando promulgar respecto de un perdonazo en el historial económico de las personas para poder reactivar la posibilidad de créditos, etc. Pero otro de los temas que a mí me preocupa y que de alguna manera ya salió en la primera parte del programa
es cómo restituimos el empoderamiento, la capacidad de nuestras policías y también de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la macrozona sur para ejercer la violencia legítima en defensa de una infraestructura crítica, de personas, de propiedad privada, de propiedad pública, etc. Porque ciertamente son el mismo sector, son los que hoy día gobiernan el país, quienes hace poco tiempo atrás llamaban a destruir. Hay evidencia gráfica y de videos, ¿no es cierto?, de audio, de cómo llamaban a subvertir el orden, cómo insultaban a carabineros. Hay un video, una entrevista, ¿no es cierto?, de nuestro actual mandatario que quería orinar, voy a emplear esa palabra, digamos, un poco más académica, orinar en un casco militar, etc. Entonces, cuando eso de esas mismas autoridades, qué difícil debe ser para ellos, porque ocurrió hace poco tiempo atrás, empoderar nuevamente a carabineros, restituir el sentido de autoridad que tenía un policía en la calle, etc. Ese tema se ve realmente complejo. No sé cómo se podrá abordar para que ellos, sacándose la ideología, me refiero al gobierno, al oficialismo, se pueda legislar, autorizar o llevar las cosas para que este país se ordene, porque sin eso, esto estamos viviendo en el Far West, digamos, en el oeste americano, digamos, y bueno, y no sé qué es lo que irá a pasar en un tiempo más si sigue toda esta escalada de violencia. El tema está en la sede judicial. El general Yáñez decía, podemos detener tantas veces a las personas, pero ¿qué pasa? Las menos de 24 horas están libres, las tenemos que detener 50 y tantas veces para que pase algo. Porque hay personas que la han detenido como 50 y tantas veces y vuelven a quedar libres. O sea, uno no entiende cómo eso puede esa persona estar en libertad. Entonces la estamos educando, el sistema judicial la está educando en la impunidad. ¿Mm? Un poco lo que pasaba con el tema de los portonazos, que habían casi 400 personas detenidas por famosos portonazos. ¿Cuántas de esas personas realmente hoy día están en la cárcel? Porque una cosa es que ellos detengan y otra cosa es cuántas de esas personas se judicializaron. Entonces al final Carabinero hace un tremendo esfuerzo, arriesga su vida para que todo quede en nada. Y por otro lado tú te encuentras, tal como dijiste, con autoridades que en algún momento los han ninguneado, los han tratado pésimos, y hoy día sale el gobierno y te dice, no, nosotros estamos con ustedes, nosotros apoyamos la familia. Nadie les cree esa versión hoy día. Y ese es el problema, por eso apareció el papá, justamente el sargento Retamal, que no quería que el gobierno fuera al funeral, porque hoy día no les cree. O sea, ellos hoy día encuentran que es una careta. O sea, ayer los ningunearon y querían desarmar Carabineros, querían refundar Carabineros, y hoy día están dando el pésame. Esa institución hoy día no les cree, y el problema es que también las instituciones hoy día se encuentran amarradas de mano. O sea, al final, ¿quién quiere intervenir? Si una cabra que trata en el fondo, para enseñar una lección a los cabros que se están portando mal, les hace, ¿qué más idóneo que hacerles cantar el himno nacional? Y hoy día está juzgada y le van a dar una pena porque hizo unos cabros, pero ¿qué pasó con los cabros que te hacían bajar del auto? Te movían el auto y te hacían bailar. Con eso no, jaja, era algo entretenido. Y ahora que tú los haces cantar el himno nacional, eres 12 años, condenada. 12 años de cárcel quieren dar. Entonces uno... ¿Dónde está la igualdad ante la ley? es ¿Dónde está la kafkiano en igualdad ante la realidad. ley? Kafkiano. Y lo de la condena de la agresión a la... No sé si agresión, porque la verdad que yo no dudo que haya intencionalidad en el lanzamiento de una... de estas, ¿cómo se llaman? De estas ¿De los lacrimógenas. balines, la escopeta balines? Sí, no, lacrimógena que le llevó a la actual senadora Campillay. Entiendo que no es posible darle una dirección a él, o sea, no hay una mira telescópica que permita, digamos, apuntarle a un blanco con un margen de centímetros de error. O sea, eso no es así. Esta cuestión sale disparada. Y además, por el peso tú la tiras hacia arriba la tira hacia arriba, para claro. que caiga. No la puedes tirar recta porque por el peso no va a caer nunca recta.
Entonces, con todo el respeto que yo le tengo a la judicatura, porque bueno, me desempeño todos los días en los tribunales de justicia y los fallos cuando no nos gustan, uno tiene las herramientas procesales para poder recurrir, no hace comentarios, digamos, de los medios de comunicación, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Un abogado serio lo que hace es recurrir. Pero pucha, es que es imposible sustraerse de poder razonar en torno a cuál es el criterio que aplica un juez para condenar a 12 años de cárcel en un caso donde ni siquiera veo o sea, ni hablar de un dolo directo, porque obviamente bajo la lógica, digamos, de que no es posible con una mira apuntarle un objetivo, no hay un dolo eventual, veo yo tampoco, o sea, la acción propiamente tal, lo que hace el carabinero es utilizar esa herramienta para disuadir una manifestación. Ni siquiera veo una culpa consciente, o sea, yo honestamente esto ni siquiera estoy en el ámbito de la negligencia todavía, como para poder razonar en torno a que una condena de 12 años incluso es más alta que en algunos casos homicidio. Yo les aseguro que la condena que va a recibir la persona que le dio muerte al cabo a este carabinero San Antonio va a ser más o menos de esa entidad o inferior. ¿Y por qué? Porque este sujeto se entregó. Y al entregarse, existe una colaboración sustancial al éxito de las diligencias de la investigación. Va a hacer un depósito a la familia, por lo tanto se va a proveer de una segunda atenuante, que va a ser reparar consuelo mal causado, y más encima, a lo mejor, no lo sé, no sé si tendrá antecedentes penales previos, pero si tiene irreprochable conducta anterior, estamos hablando de 3 grados menos que podría quedar esta condena de homicidio, simple, por cierto, porque no va a ser un homicidio calificado, y este sujeto va a quedar con 5 años y un día. Y eso va a ser vergonzoso, porque vamos a tener un caso donde se da muerte, digamos, con un golpe cobarde, vil, a mansalva, un carabinero, ¿cierto? Con 5 años y un día, y sin embargo a un carabinero por lanzar una herramienta que es un instrumento de disuasión, con la mala fortuna, digamos, de haber digamos, generado una lesión a una persona, quedó con 12 años. Entonces yo creo que de verdad aquí hay un problema grave, y eso obviamente es un mal mensaje. Y ese mal mensaje se suma a algo que se viene dando hace mucho rato en este país, que es la anomia, o sea, es un irrespeto absoluto a la norma y un irrespeto absoluto a la autoridad, porque la degradación que ha sufrido Carabineros en los últimos años por parte de aquellos mismos que hoy día, como bien señala Chantal, vienen a poner los ojos blancos y rasgar vestiduras y pegarse unos sollozos, incluso los funerales, con un nivel de hipocresía, la verdad, que nunca antes visto, de verdad. Preocupante. Ahora fíjate que eso también conllevó a que el éxodo de carabineros en edad, en periodo de jubilación, con más de 20 años, fue explosivo. O sea, la cantidad de retiros de personal con más de 20 años ha sido tremendo y no es fácil de reponer. Por eso que están haciendo extraños procesos, digamos, para facilitar la admisión, o sea, de bajar el nivel de la admisión. Y claro, probablemente más personas se pueden presentar en los exámenes de admisión para carabineros, pero también una cosa es la cantidad y otra es la calidad de la gente que se presenta. Entonces también ahí hay un problema con los temas de corrupción, si no vienen bien formados desde el hogar, desde los colegios, etc. Es complejo el tema. Oye, y respecto, no vamos a hablar de temas constitucionales porque ya ahí no sabemos la cocina en qué grado de cocción va. eh, y lo que sí llama la atención, nuevamente estado de excepción constitucional en el sur. El senador Urresti ha propiciado, ¿no es cierto?, que hay que darle celeridad a la ley de resguardo de la infraestructura crítica. En la visita que el presidente hizo a la región de Antofagasta, el gobernador regional señaló ahí la necesidad urgente de que también se decrete una zona, una excepción constitucional a esa zona norte por el descontrol en la inmigración, el nivel de violencia que se están produciendo en los delitos en esa zona, el robo, el asalto a los trenes, así al más puro estilo Far West. ¿Ah? Entonces, la verdad que es bien complejo. Y también vimos en ese desplazamiento, y la verdad que ya es una constante, que todos los desplazamientos que hace su excelencia el presidente de la República, y lo digo en tono irónico,
a las diferentes regiones que no son la Araucanía, es emplazado severamente e incluso groseramente por una serie de personas, algunos que fueron sus partidarios, o sea, no es gente de derecha, de centro derecha o de otro sector político, es gente normalmente que se ha sentido traicionada eh, eh, por él y lo ha emplazado de una manera Pero, realmente que se pero pone... Reinaldo, ¿Mm? sí, es que yo honestamente no sé si emplazado tan severamente. Yo lo que observé en un video fue que alguien intentó hablar con él, pero el presidente tuvo una conducta irrespetuosa, una conducta de hay algo que no le gustó, entonces lo dejó hablando solo. Entonces, en ese instante la persona se exalta naturalmente, porque si tú estás hablando con alguien y te ignora, obviamente va a venir una reacción negativa. Entonces, yo honestamente creo de que más que digamos una exaltación de ciudadanos respecto al presidente, lo que ha habido de parte de él es un pésimo manejo de la comunicación con aquellas personas que legítimamente, porque quienes están o estamos en el aparato público representando a personas en un cargo de elección popular, y quienes son mandatarios tienen un deber permanente que es rendir cuenta de su gestión a través, digamos, de cualquier vía que un ciudadano quiera acceder a esas personas. Hay un derecho de petición que está incluso en la Constitución consagrado. Entonces, yo creo que detrás de eso hay una muy mala... No sé si se acuerdan ustedes Acuérdate, cuando le habló una señora y le dijo salga de aquí señora, no sé cómo fue el tema, pero le dijo, ese caso, digamos, salga sí, aquí señora, y también hubo el caso de un periodista que lo ninguneó, ¿ah? Que exactamente. una pregunta que no le fue cómoda. Entonces, no, yo creo que ahí hay un problema serio. Y lo otro preocupante es que todas estas cosas, o sea, el ninguneo a carabineros, etcétera, todo lo demás, hace que también, cuando es en la figura del presidente de la República, ya se le perdió el respeto al presidente de la República, o sea, a la primera magistratura de la nación. Entonces, eh, preocupante porque el sentido de autoridad se pierde en todos sentidos, se pierde en el hogar, se pierde en los colegios, en la calle, en el comportamiento público, etcétera. Así que preocupante ese tema. Yo no sé cómo se va a ir resolviendo. eh, Hay una ley un proyecto de ley que está presentando el senador, esto ha circulado en redes sociales, no sé si ustedes lo vieron, el senador Piu está presentando una propuesta, habla de los 7 metros. Entonces, básicamente lo que señala es que si un policía es amenazado en un radio de 7 metros, podría actuar con sus armas, con las herramientas que tiene para defenderse, poner orden, y poder incluso llegar a ultimar a esta persona, a matar a alguien que lo esté amenazando con un arma o algo equivalente dentro de ese radio de 7 metros, sin tener ninguna responsabilidad civil ni penal. Ciertamente que eso, con los sectores de izquierda, progresistas, libertarios, todo lo que sean, se van a tirar encima, pero si queremos restituir el orden, hay que tomar medidas extremas, digamos. Las buenas intenciones no bastan, y como decía Einstein, ¿no es cierto?, las mismas soluciones para los mismos problemas van a seguir, no va a producir ningún cambio. ¿Mm? ¿Pero tú crees que haya voluntad? ¿No hay voluntad para el TP, para el TP-11? ¿Iba a haber voluntad para el tema de endurecer penas o apoyo a carabineros? Por algo fue al norte y no fue al sur. Yo no sé por qué fue primero al norte si es más grave la situación en el sur. O sea, no sé qué está esperando para realmente apersonarse en una zona que lo requiere, una zona que requiere medidas extremas. Yo siento que está famoso... la renovación que hicimos recién del famoso estado de excepción no sirve para nada. Si no hay un apoyo a las Fuerzas Armadas que están actuando, a los carabineros que están actuando, la verdad es que no sirven de nada. Esto yo creo que es pérdida de tiempo, y además cada 15 días hay que renovarlo. O sea, es una pérdida a nivel del Senado, del tiempo del Congreso, en reestudiar estas acciones, y no hay nada concreto. Antes de ayer, que fue la señora Phillips que tuvo un atentado, era una vivienda, no era una empresa, no era una pyme, era una vivienda, y a ella la sacaron durmiendo en pijama de su casa. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo la verdad es que no sé qué está esperando el gobierno, fíjate tú. Preocupante. Pero bueno, eh, oye, bueno, esta semana también celebramos un nuevo día. A mí me enseñaron en el colegio cuando era chiquitito que era el descubrimiento de América, después le Después pasó a llamaron ser
el La día, raza después. el día de la raza, después el día de la hispanidad, el acercamiento entre dos mundos, Claro, pero fue encuentro de un mundo ahora. encuentro de dos mundos. ¿Ah? Pero fíjese que estoy leyendo Me un suena libro, Pocahontas, perdón, me suena Pocahontas, el encuentro de dos mundos. estoy leyendo un libro que se llama 1421, el año que los chinos descubrieron el mundo. Súper interesante, es una teoría, pero con evidencia escrita de que el mundo fue mapeado entre los años 1421 y 1423 por chinos que dieron la vuelta al mundo completo. O sea, cuando vino Colón y cuando vino Magallanes, ya contaba con mapas bastante secretos, porque realmente era el máximo conocimiento de la época, que fueron levantamientos hechos por chinos que navegaron alrededor del mundo. Incluso llegaron a la Antártica, habrían descubierto el paso que después se llamó Estrecho Magallanes. Así que los que quieran leer, les recomiendo ese libro, súper interesante, Oye, 1421. pero Reinaldo, en rigor, este continente se descubrió hace 15.000 años con el poblamiento americano. De acuerdo a la teoría de También, Thor Heyerdahl, ese fue el momento, digamos, que seres humanos ingresaron acá. Lo que pasa es que ellos, el occidente de esa época medieval, no tenía idea que existía este lugar. Ellos lo descubrieron, ellos fueron los que se encontraron eh, con este espacio. así que pueden haber reclamaciones de territorios ancestrales que se pueden remontar, ¿no es cierto? Hasta los chinos incluso. Así que bueno, me despido, les dejo el micrófono abierto a nuestros radioescuchas, que tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere nos veremos el próximo viernes. Y bueno, Chantal, Cristian, que tengan un bonito fin de semana. Oye, buen fin de semana para todos, también para nuestros radioescuchas. Aprovechen que el tiempo está mejorando acá en la zona, así que aprovechen de hacer picnic, ir a la playa, alguna actividad entretenida con los niños. Nos Y de vemos la poco costo. próxima semana. Y de poco costo. Así es. Pásenlo bien, muy grata conversación hoy día. Un saludo cordial a todos los auditores. Un abrazo. Ok, chao, buenas tardes, buen fin de semana.